Hola, soy Gemma y te doy la bienvenida a mi canal. Bueno, em, hoy, como tengo 3 millones de cosas que hacer, dije, tengo que grabar porque ayer domingo no grabé, el fin de semana no tuve ganas de hacer absolutamente nada y a veces hay que escucharse un poco y descansar. Durante la semana me han pasado 3,5 millones de cosas o sea, el fin de semana necesitaba desconectar un poco. Entonces, básicamente fue lo que hice. Lo más productivo que hice fue quitarme las uñas y hacerme las semipermanentes. O sea, fue lo más productivo que hice porque no hice otra cosa. Aprovechando que hoy es festivo, dije, bueno, grabo mañana lunes mientras hago cosas y me quito, o sea, me mato varios pájaros de un tiro porque es que no me da tiempo si no. Llevo unos días de verdad que están siendo una verdadera y absoluta locura y es que no me da la verdad. Y bueno, mi intención bueno, es hablaros un poco de la ansiedad, de cómo a mí me explotó en la cara, de cómo yo lo viví, de cómo lo sobrellevé y de cómo lo sigo sobrellevando hoy día. Esa sería mi verdadera intención. Obviamente no vengo a daros ninguna solución, me encantaría poder darla, poder tenerla, pero no, no es así. Pero sí que sé que es muy importante compartir experiencias de este tipo porque cuando te explota en la cara y puede que incluso después, la verdad que ahí no lo sé porque no es mi caso, em, te sientes bastante incomprendido, te sientes solo, no entiendes lo que te pasa, piensas que hay cosas que solo te pasan a ti o cosas que solo se te pasan a ti por la cabeza y no es así. Lo descubres cuando hablas con gente, pero muchas veces uno no lo exterioriza dando lugar a que otra persona te diga, mira, pues eso me pasa a mí. Em, a mí me ayudó mucho exteriorizarlo y que mucha gente me lo fuese contando su propia experiencia, etcétera. Entonces, pues eso estamos aquí, así que nada, vamos a ello. Bien, pues para mí todo esto empezó en junio, julio de 2019. No recuerdo muy bien el mes, pero fue tipo eso, junio, julio. Sé que yo tenía 24 años, iba a cumplir 25. Eh, y bueno, pues directamente ese día yo pensé que yo ya no los iba a cumplir, literalmente. Llevaba como 2 o 3 días con un dolor, un pinchazo aquí entre el pecho y la axila, pero la verdad es que pensaba tipo, bueno, me habré cogido una corriente, me estaré poniendo mala, pero no, amigos, no fue así. La cosa es que, bueno, mi pareja de por aquel entonces había estado conmigo toda la tarde y luego él se fue a su casa. Y yo me fui a duchar, a hacer la cena, todo eso, ese era el plan. Pero estando en la ducha, bueno, yo llevaba puesto el Apple Watch y estando en la ducha me empecé a encontrar muy mal. Pero muy mal, o sea, Coco, hola. Me empecé a marear, se me dormía el brazo izquierdo, o sea, veía borroso, era horrible, una situación súper angustiosa. Y para el colmo, el reloj empezó a pitar diciendo riesgo de infarto, aviso de emergencias. Y fue como en plan, me muero aquí mismo y no se entera nadie. Y claro, yo estaba sola, yo estaba sola. Em, con lo que, bueno, yo sinceramente, yo en ese momento yo pensaba, me voy a morir. Y nada, volví a llamar voy a decir mi novio, aunque hoy día no lo sea, pero para enterarnos, ¿vale? Em, Volví a llamar a mi novio em, y le hice venir. El pobre también estaba mal, le había sentado mal la cena, pero vino. Yo vivo en un pueblo, o sea, vivo en un pueblo muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño, ¿vale?
Em, ¿Qué hice? Dije, bueno, bueno, yo me vestí, no sé ni cómo me vestí ni cómo no, pero yo me vestí y dije, voy a bajar hasta delante del bar por si me pasa algo, que alguien lo vea. Que no estire la pata yo aquí y no se entere nada más que mis perros, ¿sabes? Era así. Pues eso hice. Nada, yo bajé, me quedé allí delante del bar esperando hasta que llegó a por mí. Desde mi casa hasta el médico hay unos 2 kilómetros, o sea, literal, te tardas 2 minutos. Y a mí se me hizo larguísimo, pero larguísimo. Y durante ese trayecto yo no veía lo típico que dicen que cuando te mueres, o sea, que cuando te mueres que ves pasar toda tu vida por delante. Pues no, yo no. O sea, yo sinceramente, yo lo único que pensaba era en mis animales, en mi familia, en las cosas que podía hacer, o sea, que no podría hacer ya, en que me quedaba ahí, que era mi último día, básicamente, de verdad, era lo que pensaba. Y bueno, la verdad es que los médicos no colaboraron, pero para nada. Llegó al médico, fatal, fatal de los fatales, y bueno, nada, me tumban, me dicen no te muevas, tal, vamos a hacerte un electro, y uno y otro, y claro, me hicieron un electro y mi corazón estaba corriendo, vamos, los 100 metros lisos, ¿sabes? O sea, mi corazón no podía ir más rápido. O sea, no podía ir más rápido porque se salía del pecho, literalmente. O sea, después de hacerme el electro, hacerme cosas que no recuerdo, porque no os voy a mentir, no me acuerdo, me dice, mira, es que no sabemos muy bien. O sea, me preguntaron si estaba tomando la píldora. Es un detalle a tener en cuenta. Después de hacerme unas cuantas preguntas, pruebas, etcétera, me dijeron, bueno, no te muevas, intenta estar todo tranquila que puedas. Te va a venir a buscar la UVI y te vamos a llevar al hospital porque no sabemos si te está dando un infarto o un trombo pulmonar. Mi cara, mi cara era un poema, en plan de no, pues sí, 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 sí que tenía yo razón, que hoy, de aquí hoy yo no paso. Que bueno, ahora mismo me veis al contarlo igual con algún tinte de humor, pero en aquel momento era terrorífico. O sea, que es mi último día y yo estoy siendo plenamente consciente. La situación fue algo que me creó un trauma durante mucho tiempo. ¿Vale? Nada, yo por resumíroslo, fui al hospital, me hicieron 3 millones de pruebas, no tenía nada y me mandaron a casa diciéndome, porque claro, cuando me dicen no, no tienes nada, digo, pero ¿y el dolor? El dolor de algún sitio tiene que salir. Y me dicen, bueno, tendrás algo inflamado. Ah, gracias. Me quedo mucho más tranquila. O sea, no solo acabo de vivir una experiencia traumática que encima me mandas volver a mi casa así, con algo inflamado. Ok. Bueno, no volví a mi casa, me fui a casa de mi novio. Y luego, pues al día siguiente volví al hospital. Ahí ya por fin alguien me vio, alguien coherente y me dieron una pastillita mágica. Me dieron una pastilla y después no sé cuánto tiempo pasó porque yo estaba puestísima, básicamente. Y después vino un médico o una médica, no me acuerdo, bueno, y me dijo que lo que estaba teniendo eran ataques de ansiedad, que tampoco, eran ataques de pánico, que son diferentes. Y nada, me fui a mi casa sin saber lo que me pasaba verdaderamente, porque a ti te dicen, no, tienes no sé qué cosa, pero vale, para tu casa a vivir la vida, nadie te explica nada y es algo que se va a quedar contigo para siempre. Entonces, no sé, creo que se deberían de molestar un poco más en presentarte a tu nueva mejor amiga. Y así fue como empezó un sábado de noche a las tantas, en el hospital, el domingo, un fin de semana que la verdad fue bastante interesante. Uy, madre mía, no os digo yo, a mí esto se me da de puta pena. Cuestión, que a mí nadie me informó, nadie me decía, mira, pues es que tienes esto otro, te va a pasar esto. No,
Nada, nada de nada. A mí solo me dijeron, pues bueno, tienes esto y te toca vivir con ello. Vale, ok. Y es que yo creo que todos tenemos en mente lo que es un ataque de ansiedad. O sea, nos lo imaginamos tipo en las pelis, respirando luego en la bolsa de papel. A mí lo de la bolsa de papel no me lo des, me agobia más, no me sirve de nada. Olvídate. Cualquier cosa antiestrés a mí me provoca estrés y ansiedad. Y no sé, me, me enfada. Es una cosa de quítate, yo lo tengo que romper. O sea, a mí me das una pelota antiestrés y la única forma de desestresarme es rompiéndola. Ahí ya me quedo muy a gusto. Después de ese episodio tan traumático, yo, bueno, no sé cómo deciros cuántas veces fui al médico, cuántas veces... Ah, bueno, os había dicho que lo de la píldora era algo relevante, ¿no? Bueno, pues era relevante porque, bueno, como fumaba, entonces, ¿qué pasa? Que si fumas y tomas la píldora, etcétera, pues es una de las cosas que te pueden pasar. Y bueno, de ahí que se planteasen que pudiera ser que me estuviese dando un trombo pulmonar. Que no fue el caso, gracias a Dios, tampoco el infarto, menos mal, pero bueno, yo me cogí una fobia horrible al latir de mi corazón. O sea, estuve mucho tiempo eh, con una fobia horrible y a día de hoy todavía me da algo de reparo escuchar el latir de un corazón. Es algo que no me resulta nada cómodo. O sea, no me resulta cómodo, pero para nada. ¿Qué cosas me pasaban a mí? He de decir que he ido al médico, no sé cuántas veces fui al médico, al hospital, llamé al 112, fui a hospitales de todos los lados, porque yo sentía que nadie me hacía caso, que a mí yo algo tenía. Eh, Acabé hasta en el hospital en Benidorm, te quiero decir, no sé cómo os lo puedo explicar, pero tenía que ir al hospital, porque era como a mí me pasa algo, a mí me pasa algo. Y claro, a ver, yo entiendo ciertas reacciones en los hospitales porque no es ninguna urgencia. Soy una persona que te vengo con un trastorno de tres pares de cojones, el cual no desconozco por completo y no sé qué síntomas físicos son reales y qué síntomas físicos los estoy creando yo, porque yo creaba sintomatología, o sea, de distintas cosas. O sea, yo me obsesionaba en que tenía una cosa y a mí me dolía eso. O sea, y me pasaba, o sea, si yo creía que me iba a estar dando un ictus, a mí se me dormía la cara. Y no me pasaba nada, pero a mí se me dormía la cara. O sea, no sé cómo voy a explicarlo, pero era así. Solamente recuerdo una médica que a mí me dijo, mira, la ansiedad tiene unos síntomas, una cantidad de síntomas que alucinas, muchos síntomas, pero es que tú los tienes todos. Todo esto después de pasarme un verano entero yendo al hospital, de hospital en hospital, de médico en médico, etcétera. También me entenderéis cuando os cuente lo siguiente. Y es que yo tenía un médico de cabecera, muy gracioso él, que ya previamente había tenido una experiencia un poco extraña, porque yo tuve gripe A. Y fui al médico, yo no sabía que tenía gripe A, yo tenía gripe supuestamente, ¿no? Entonces yo no, nada, fui al médico y le digo un poco pues lo que me pasa, ¿no? Vale, pues después de hacerme preguntas y cosas así, me invitó a irme. Me dice, si no te importa irte, que eres contagioso y en plan, ¿y a dónde me voy? ¿A la mierda? O sea, dime, ¿a dónde coño quieres que me vaya? Vengo al médico porque estoy mal, ¿qué hago? ¿Me muero? Cuando yo fui al médico, una de las veces que fui al médico con todo esto, el médico me dijo, ¿y por qué no pruebas a fumar María? Y yo en plan, mira, verás, yo es que la época donde, pues oye, me dedico a experimentar y cosas así, yo ya la pasé. ¿Sabes? A mis 16 yo ya pasé esa época y ahora pues hijo, yo ya no me apetece. Pero sí, me invitó a eso directamente. Eso mientras yo le pedía que me diese cita para salud mental.
porque quería que un especialista pues me viese, hablar con alguien que supiese pues de qué va el tema, de verdad. Porque bueno, yo voy a mi médico y la respuesta que me da es fuma porros, es como, ok, vale. Bueno, pues mis experiencias fueron todas así. Yo pedí, bueno, de hecho es que a día de hoy a distintos médicos, porque pasé por distintos médicos de cabecera, me cambié de médico en varias ocasiones, a todos les pedí más de una ocasión para que me evaluase un psiquiatra, un psicólogo, lo que sea, antes de darme medicación. No he puesto un pie después de 6 años y medio casi, no he puesto un pie en salud mental jamás. Jamás de los jamases. Nunca me han dado cita para que me viese un especialista. Nunca. Incluso a sabiendas de que yo exteriorizaba, que yo quería volatilizarme, ¿no? Para que nos entendamos. Bueno, pues incluso así, tampoco. Luego nos sorprendemos de que tanta gente se volatilice, ¿no? Es que vas al médico, pides ayuda, auxilio y fuma porros, pues vale. Bueno, terminé medicándome. A día de hoy me estoy medicando. No llevo todos estos 6 años de continuo. Estuve, la verdad, que un tiempo sin tomar absolutamente nada. Estuve muy bien. Hasta hace 3 años, más o menos. Donde pues volví reptando al pozo del que había salido directamente. O sea, lo echaba de menos y dije, ¿por qué no voy a volver? Y volví. Quiero decir, no sé, yo a cuenta de esto de la ansiedad, bueno, y a cuenta de otras cosas, no es que yo haya tenido muy buena experiencia con los médicos, sinceramente, o sea, literal. Y claro, cuando esto te explota en la cara, tú no tienes ni idea verdaderamente de qué es lo que te pasa, no tienes ni idea de lo que es normal, ni de lo que no lo es. Y es muy difícil de manejar. O sea, llega un momento en que te planteas que si estás como una puñetera cabra, que te dejan solo ante el peligro. Y claro, pues luego sucede lo que sucede. Un poco del tema de la medicación. A mí lo que más me ayudó no fue, no voy a dar nombres lógicamente, no fueron los medicamentos. De hecho, hubo uno que me dieron que me provocó amnesia. Fue maravilloso, o sea, normal que funcione, se te olvida tu vida y normal, normal que se te vaya la porra la ansiedad y la depresión. Si se te olvida de por qué estás así, pues normal. Yo tengo unas lagunas de 2 o 3 días de mi vida de los cuales no recuerdo nada. Bueno, hablando de la medicación, he de decir que a mí hubo una cosa que yo no buscaba verdaderamente, pero que me apareció, vamos, más bien, eso sí, me apareció ante los ojos, y fue que, a ver, yo estuve estudiando 2 años criminología. Y bueno, con la bendita suerte de que en la asignatura de psicopatología forense, pues tocó los trastornos mentales. Y claro, a mí me estaba resultando súper interesante esa asignatura por todo lo que yo estaba viviendo. Cuando llegué a la ansiedad, al trastorno de ansiedad generalizada, que fue lo que a mí ya pues, se me diagnosticó, entendí cosas. Entendí por lo menos que era un poco lo que me pasaba, sintomatología, que es, ya si ahondas un poco más en el tema, pero con fuentes, o sea, no que tu fuente sea Google a secas, alucinas. Es como, madre mía, todo lo que hay aquí. Pero, o sea, te lo encuentras una lógica y eso ayuda mucho porque lo normalizas. Y cuando lo normalizas, te deja de afectar tanto y dejas de darle tantas vueltas a la cabeza. Ayuda mucho a calmarte. Y a mí eso me ayudó una barbaridad. También entendí ciertos comportamientos que yo tenía compulsivos que yo no asociaba a eso, simplemente pensé pues, que era una manía y ya estaba. Como por ejemplo, hacerme así
en el dedo y dejarme todo esto sin piel hasta aquí era una de las cosas. Me hacía mucho daño, pero a mí me relajaba. No sé ni por dónde estaba porque me quedé sin batería. Creo que estaba con el tema de la carrera. Vale, bueno, yo descubrí, mientras estudiaba, descubrí cosas que yo hacía que a mí me estaban pasando de siempre, que yo consideraba pues una manía, una costumbre, etcétera, que pues que no eran simplemente eso, sino que eran comportamientos compulsivos cuando estaba nerviosa, ansiosa, etcétera. La verdad es que todo eso pues te ayudaba a entender muchas cosas, ya no solo a nivel de, bueno, estudiante, sino de persona que padece todo eso. A mí me ayudó un montón, pero un montón, de verdad. O sea, me ayudó muchísimo más que cualquier médico, desde luego. Eso lo tengo claro. Y luego aparte, pues a ver, si hablamos de medicación, la medicación en sí no te hace nada. O sea, a ver, sí, pero no, pero para que me entendáis. Es como una especie de tirita. Mm, Puedes estar tomando toda la medicación del mundo. Bueno, no sé ni por dónde estaba porque me quedé sin batería. Creo que estaba con el tema de la carrera. Vale, bueno, yo descubrí, mientras estudiaba, descubrí cosas que yo hacía que a mí me estaban pasando de siempre, que yo consideraba pues una manía, una costumbre, etcétera, que pues que no eran simplemente eso, sino que eran comportamientos compulsivos cuando estaba nerviosa, ansiosa, etcétera. Y bueno, la verdad es que todo eso pues te ayudaba a entender muchas cosas, ya no solo a nivel de, bueno, estudiante, sino de persona que padece todo eso. A mí me ayudó un montón, pero un montón, de verdad. O sea, me ayudó muchísimo más que cualquier médico, desde luego. La medicación no es más que una tirita. Eh, Tú si tienes una herida que sangra mucho, por mucho que te pongas una tirita, la herida no la ves, pero sigue sangrando, sigue estando ahí. Entonces, ¿que te ayuda de cierta manera? Sí, pero si no haces tú otro trabajo más detrás, eh, no te sirve de nada. Puedes estar tomándola toda tu vida, pero no va a pasar nada, básicamente. Eso, tienes que hacer un trabajo detrás, un trabajo interno, un trabajo personal, para poder avanzar. Si no, te vas a quedar ahí toda tu vida. O sea, no va a cambiar nada por mucha pastilla que le metas al cuerpo. Aparte de que no dejan de ser drogas. Yo soy la primera que una de las pastillas ahí me crea adicción. Yo hubo una época en la que le tuve que decir a mi médica que me la quitase, o sea, en plan, dame la última caja, ponme una pauta y la tengo que dejar, porque estaba dependiendo de ella para dormir, eh, para poder estar tranquila, horrible, no estaba siendo una pauta normal. Yo me estaba volviendo muy dependiente de ella y no podía ser, no podía ser. Entonces yo le dije eso a mi médica y bueno, yo estuve bastante tiempo sin ella. Ahora mismo la estoy tomando otra vez, pero bueno, es que ahora mismo pues la verdad es que no es que la necesite, pero me viene bien, por decir de alguna manera. Porque necesitar no la necesitas, no necesitas ninguna, pero ayuda. Entonces, yo ahora mismo me ayuda. Sé que puedo vivir sin ella, pero necesito una ayudita, eso sí. Mm, y bueno, yo voy a terapia y a día de hoy, bueno, pues también sé gestionar de otra manera mi ansiedad, mis ataques de pánico es muy raro que me den. No hace mucho me dio uno después de muchísimos años sin darme ninguno. Fue muy rara la experiencia porque ya no, como que ya no me acordaba casi, pero fue como revivir
esos años de ahí atrás, esos primeros 6, 8 meses desde junio, julio de 2019 que me dio, fue muy feo. Fue muy feo y fue como en plan de Dios mío, ¿yo cómo podía soportar esto constantemente a lo largo del día? Porque otra cosa que a mí me pasaba era que a mí, o sea, un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, tienen como una duración, suelen durar X tiempo. Eso también hay que tenerlo en cuenta con las pastillas. Las pastillas tardan también un poco en hacer efecto, no es algo inmediato. Y muchas veces se puede solapar el tiempo en el que tardan en hacer efecto con el tiempo que dura un ataque de pánico o un ataque de ansiedad. ¿Qué pasa? Que el cerebro es muy poderoso, la mente es muy poderosa y tú sabes que te acaban de dar algo para tranquilizarte y igualmente te empiezas a tranquilizar. O sea, es así, es así y no hay más. Me dio un ataque de pánico, pero bueno, lo supe controlar. Antes a mí eso pues se me encadenaban y era como horas y horas y horas de taquicardia, de dolor en el pecho, de dolor en el brazo, era nefasto, era una cosa nefasta, horrible, una situación que no mola nada. La cuestión es que, bueno, pues tienes que ir aprendiendo, a lo que me refiero del trabajo, es sobre todo aprender a escucharte a ti mismo. Porque cuando te empiezas a escuchar a ti, a tu cuerpo, sabes lo que le viene bien y lo que no. Y sabes cuándo, sobre todo, necesita descansar y parar. Porque hoy día somos adictos al estrés y no, muchas veces no somos conscientes y nos sobrecargamos de cosas que hacer, de cosas que decir, de cosas. Y cosas y cosas y cosas, aparte de todos los estímulos a los que estamos expuestos todo el día con el móvil. Que eso también te altera. Entonces, todo junto es una bomba de relojería. A mí, bueno, lo pude controlar, me fue bien y todo eso, pero yo ahora mismo, por ejemplo, puedo decir que yo no estoy en un buen punto con la ansiedad. Para nada. Me pasan mil cosas y yo no estoy en un buen punto, pero tampoco estoy como estuve en 2019. En estos 6 años yo tuve como un año, año y medio que estuve bastante bien. Me pasaron cosas feas, sí, pero con la ansiedad en sí estuve bastante bien. Estuve sin medicación, no sé, estuve bastante bien. Pero desde hace 3 años, pues no, no. Y me está costando mucho encauzar un poco mi vida, mi mente, todo, porque, bueno, no es fácil tampoco de por sí, pero aunque tengo muchas herramientas y tengo conocimientos y tengo el apoyo de mi terapeuta, etcétera, sigue siendo súper complicado. Y no sé, claro, si todos pudiésemos permitirnos tener una vida de, bueno, pues hoy no me preocupo por esto y no me preocupo por esto otro, no sé, de poder quitarnos cosas de encima así o tener menos preocupaciones, pues sería maravilloso, pero no es el caso, por desgracia. O sea, pero yo por aquel entonces, yo me acuerdo que me quedé como un fantasma. Me quedé como un fantasma, se me había olvidado hasta cómo sonreír. Y a día de hoy puedo decir que todavía no sé volver a sonreír en una foto. No soy capaz de sonreír para una foto. Me cuesta muchísimo. Me veo súper falsa, no me sale. Y es triste, pero a la vez, o sea, no sé ni cómo explicarlo porque veo fotos mías de antes de todo esto, de antes de 2019, y yo digo, pero ¿cómo? ¿Quién eres? No me reconozco la mitad de las veces y es triste, pero, pero es la realidad, no solo la mía, sino la de mucha gente. Y bueno, seguimos peleando por volver, básicamente. Me pasé meses durmiendo en el sofá. No venía a la cama para nada y yo dormía en el sofá. Día tras día, día tras día. Mi vida era en el salón y el sofá, fumar y no hacía nada. Dormir, no hacía nada. Solamente os digo que para mí llegó la cuarentena y yo en la cuarentena estuve tan normal.
porque lo de estar en casa, saliendo solo a pasear a los perros o yendo a la compra, pues llevaba siendo mi día a día meses. Entonces, pues, bueno, yo no lo noté verdaderamente. Sí que durante esos 6, 8 meses yo había intentado volver a trabajar, había intentado como volver a salir de la rutina de estar todo el día, estoy encerrada, me siento mal, pero o sea, no podía, no era capaz de trabajar, me sentía mal, me dolía todo, solo quería llorar, quería ir a mi casa, a mi sofá y con mis perros y no hacer otra cosa. Era una situación muy fea. También he de decir que yo estaba muy sola, verdaderamente. Tenía a mi pareja y mis padres cuando estaban, pero yo estaba muy sola. Nunca una amiga dijo, te voy a ver, Gema, o ven, Gema, vamos a hacer algo. O nunca tuve una amiga que hiciese eso cuando yo estaba pasando por eso. Gracias a Dios, hoy día puedo decir que sé que hay personas que lo harían, pero en aquellos momentos no. No, ninguna de las personas que yo creía que eran mis amigas estaba ahí. Sabían lo que yo estaba pasando porque yo lo verbalizaba. Ya digo que desde el minuto uno yo siempre lo dije, contaba las cosas y compartía cosas al respecto en redes. Pero ninguna amiga eh, hizo nada por mí, no se molestó en venir a verme o cosas así. Sin embargo, mientras tanto veías como pues si era para el cumpleaños de no sé quién sí, si era para no sé qué fiesta también, si era por otra persona sí, pero por ti no. Entonces ahí te das cuenta de que de verdad quiénes son tus amigos y quiénes no. Yo todavía los mantuve a alguna de esas personas hasta no hace mucho, pero a día de hoy me alegra que ya no estén. Fíjate, o sea, me alegra de cierta manera porque el luto lo sigo pasando, sinceramente. Pero no sé, el volver a terapia, reflexionar sobre muchos aspectos de mi vida, sobre las personas de las que me rodeo, etcétera, me hizo darme cuenta de que siempre fui esa amiga de yo te llevo, yo te traigo, yo voy, pero nunca recibí un comportamiento similar, o sea, conmigo, hacia mi persona. Y lógicamente, pues eso te cansa. Cuando pones límites, te sueles convertir en el villano de la historia, ¿no? Pero hay una cosa que siempre digo y es que toda historia tiene un villano y todo villano tiene su historia. Entonces, habría que ver un poco la historia de ambas partes para saber quién es el villano y quién no. Respecto a sí, a quienes sí tenía ahí, era, a esto no. Denver, Denver vino después y Denver fue el animal. No quiero llorar, pero a mí Denver me salvó la vida. Cuando me pasó todo esto, solo tenía a Coco y a Ashley, los chihuahuas, a mis perros, y de verdad yo bromeaba muchas veces, entre comillas, diciendo es que solo me falta ladrar porque no me relaciono con seres humanos, solo con dos perros. Y, y prácticamente es que de verdad, es que no veía a nadie. Mi madre trabajaba en aquel entonces, ella estaba trabajando en Gijón, teníamos un piso allí, ella venía y sí, obviamente se preocupaba y todas esas cosas, pero yo estaba el 90% del tiempo sola. Mi padre pues lo mismo, nosotros tenemos muchos animales y pues, hay que atenderlos, mi padre pues estaba con ellos, etcétera. Y sí, tenía también a quien era mi pareja por aquel entonces, pero él tampoco lo entendía al 100%. No digo nada malo de esa persona porque de verdad que no tengo nada malo que decir, jamás diré algo malo de él, pero eh, este tipo de cosas las entiende quien las vive y pues bueno, pues no tenían a nadie. Mis amigas pasaban de mí porque como siempre si yo no voy pues yo no existo. Eh, es así, en muchos casos sigue siendo así a día de hoy. Ellos eran quienes estaban conmigo. Y bueno, yo nunca había tenido un gato en casa. Sí en casa de mis abuelos, pero en mi casa no.
Y un día saliendo del hospital a las tantas de la mañana con mi padre, que me había acompañado, porque otra cosa, la tensión, o sea, a mí me había quedado la columna tiesa, no me podía mover, estaba fatal de los fatales de la columna, de la espalda, me mareaba todo y bueno, había ido al hospital. Pues al lado de una gasolinera había un gatito bebé blanco y mi padre dijo, si eres capaz de cogerlo, lo llevamos a casa. Obviamente yo lo cogí. En aquel momento era novata, cazando gatos, muy novata, pero lo hice. Yo que me cogí, me posé, corriendo del coche, cogí una chaqueta, se la tiré encima y me lo llevé a casa. El gatito, no sabíamos, no podíamos saber siquiera si era hembra o macho, estaba muy mal. El gatín falleció, pero yo ya tenía el permiso. Entonces me puse a buscar gatinos que necesitasen una casa. Y encontré a Denver. ¿Qué le voy a molestar? Pero me da igual. Mi superhéroe eh, apareció. Denver estaba en otra casa, pero no le querían. Y vi muchos gatitos, pero cuando lo vi a él dije, ay, él. Fue como una conexión. Tengo una dependencia emocional con él de la leche. Creo que mutua, porque es como que siempre estamos juntos. Cuando yo me voy a trabajar o lo que sea, él me espera, es el primero en venir a buscarme, siempre duerme conmigo. No sé, es mi gato, es mi gato. ¿Y qué pasa? Denver, cuando yo lo traje tendría como 3 o 4 meses, por ahí. Y yo ya había comentado antes que yo tenía fobia a escucharme el latir del corazón y cuando me echo a dormir, pues siempre te puedes escuchar más el latir del corazón. Pues Denver, por alguna razón, se acostaba a dormir encima de mi cuello, aquí en mi cuello o en mi cabeza, y ronroneaba. Y esas fueron las primeras veces en las que yo pude dormir sin, sin medicación. O sea, él era como que lo sabía. Cuando me encontraba muy nerviosa, venía, se me acostaba aquí y ronroneaba, me ponía una patita en la cara y me tranquilizaba. Y a mí Denver me salvó, básicamente. Eh, Después de eso, cada vez que yo tenía el pensamiento de volatilizarme, siempre pensaba en él y en que no quería que le pasase nada, y que me tenía que quedar para cuidarle porque él me había salvado a mí. Y Denver durante mucho tiempo fue el motivo de que yo siguiera aquí. Con esto no digo la cura es cómprate un gato, llévate un gato en casa. No, no para nada, porque hay muchas cosas que pueden ser tu superhéroe o tu ancla. Pero en mi caso fue él. Podrían haber sido Coco o Ashley, pero no, aunque ellos estaban siempre conmigo y Dios sabe que los quiero muchísimo. Pero tengo otros dos gatos y la conexión que siento con Denver no la siento con los otros dos. Denver es como que forma parte de mí, no, no sé cómo lo puedo explicar. Bueno, vaya llorera. No quería llorar, pero ya sabía yo que esto me iba a pasar. En fin, cada vez que hablo de esto me pasa, me emociono mucho y no puedo evitarlo. Poco tiempo después de todo esto, de que Denver llegase, un tiempo después, etcétera, yo me acuerdo estar un día en el sofá. Recuerdo que de repente me sentí dentro felicidad y fue una sensación súper grata porque hacía mucho que no la sentía. Era como, eh, coño, la felicidad, o sea, era como un sentimiento conocido, pero que hace mucho que no sientes. Y me acuerdo que me puse a llorar porque ahí fue la primera vez donde yo dije,
puedo seguir, o sea, estoy avanzando. Me estaba esforzando, estaba intentando entender lo que me pasaba, intentando avanzar, no quedándome ahí estancada, porque sí. Y, y poder sentir eso otra vez es como que te daba esperanza de que todo puede ir bien, de que puedes volver, de que puedes avanzar, de que puedes salir de ahí, de esa oscuridad tan grande que te rodea, porque de verdad es que hasta que no lo vives no lo entiendes, pero te absorbe, es una cosa de que solo piensas cosas feas, te sientes una desesperanza inmensa, dejas de ver sentido a cosas que siempre tuvieron sentido para ti y, y pega muy fuerte. O sea, sobre todo suele pasar sin previo aviso o con lo que tú crees que no tiene previo aviso, porque el cuerpo te va avisando. En plan de para, frena, o cambia algo, o vas por mal camino. No le hacemos caso. Viene un día, te da una hostia a mano abierta y es como que no paras, te paro yo. Por eso puede resultar raro que lo diga, pero de verdad que lo siento y lo pienso. Y es que eh, ahora mismo yo no veo la ansiedad como algo malo, sino es como, para mí es como, ¿cómo lo podría comparar? Para que me entendáis, como esa amiga que te dice, amiga, por ahí no es, pues una cosa así. Te está diciendo cosas que quizás tú no quieres escuchar. Por ahí no es, tienes que cambiar algo, la estás cagando, frena un poco, relájate, te estás pasando, frena, no sé, ese tipo de cosas que tú sabes y eres consciente, pero a la vez no eres consciente, no sé si me explico, o sea, cosas que sabemos pero que no queremos ver. Cuando yo personalmente lo noto, puedo estar desbordadísima, pero me cargo y me cargo y me cargo de más cosas y no hago caso, no descanso. O sea, ahí viene un día y me da una leche que me desarma. Y claro, es como, joder, tenía que haber parado primero. Y lo digo sobre todo con el tema de parar porque, por lo que os decía, somos un poco adictos al estrés, hay muchos estímulos con el bendito teléfono, con las redes sociales, etcétera. Y esto se sobrecarga. Y si esto no funciona, el resto del cuerpo tampoco. Es así de simple. Pues bueno, yo por eso lo comparo como con como a una buena amiga que, pues si tú no paras, te para ella. En plan de, amiga, date cuenta. O sea, yo, por ejemplo, porque para explicaroslo, ¿no? Yo tengo una tienda. Tengo un estrés encima con esa tienda que, bueno, no lo puedo describir de ninguna santa manera, porque no se puede. Hay veces, hay días, pues que digo, no puedo cerrar, tengo que ir a trabajar, o quiero abrir no sé qué día, quiero abrir un sábado, o es que es fiesta, no sé qué, tengo que abrir. Y al principio lo hacía, y lo hacía, y lo hacía, pero claro, llegó un momento en el que me rompí otra vez. Entonces tuve que darle como una vuelta a todo, a cómo me organizaba, lo que hacía, a mi horario, porque yo había ampliado el horario, había empezado a abrir algún sábado. Bueno, yo para mí la vida era la tienda y no es así. Fue como que replantearme todo y ver cómo lo gestionaba porque algo ahí no funcionaba nada bien y oye, me sirvió, me sirvió. ¿Me sigue dando un estrés de la leche la tienda? Sí. Pero bueno, lo llevo de otra manera. Al principio casi me quedo ahí, literal. Una vez acabé en el médico porque, o sea, exhausta. No comer o comer mal, trabajar, 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 vivir por y para la tienda. Hasta que peté y mi salud hizo una bajada de 3 pares de narices. Adelgacé, lógicamente, porque no estaba comiendo o no comía bien. El estrés, todo junto y estaba claro que por algún sitio tenía que salir, entonces pues eso pasó. Durante todo ese tiempo yo sabía que estaba haciendo las cosas mal. Yo era plenamente consciente, pero ¿hacía caso? No.
Decía, lo tengo que hacer, porque es que luego están las voces externas que te dicen es que lo tienes que hacer, y es como, me das tu energía, tu cuerpo, tu alma, y lo hacemos. Pero yo con el mío, yo tengo un tope, me encantaría que fuese más amplio, pero mi cuerpo tiene un límite, mi cabeza tiene un límite, y puedo soportar hasta donde puedo soportar. Me encantaría que fuese más, pero es que no puedo. O sea, soy un ser humano y todos tenemos nuestros más, nuestros menos, nuestros defectos, nuestras virtudes. ¿Yo qué le hago? Dímelo. Es todo cuestión de cómo te lo tomes, de cómo lo quieras ver, muchas veces. Y yo lo que no voy a recomendar nunca es que luches contra esto, porque ponerte en contra, desde mi punto de vista al menos, porque es como tu reacción principal, es lo peor. Lo digo porque así lo siento, porque la experiencia me lleva a decir eso, pero no sé explicar el por qué. Me encantaría poder, pero no puedo ahora mismo decir por qué. Es mejor, desde mi punto de vista, recalco todo esto es desde mi experiencia, no soy ni profesional ni leches, hablo, bueno, es profesional en la ansiedad casi, casi, pero a ver si me entendéis, que lo digo como persona que lo padece, no como profesional de la salud, ¿vale? Yo creo que es más preferible que lo asuma, que entiendas cómo te afecta a ti y lo que te quiere decir a ti, ¿vale? Porque muchas veces te puede venir, como me pasó a mí con 24 años, 25, y que te explote en la cara por cosas que te pasaron cuando tenías 5 años. Te puede pasar perfectamente. Yo había pasado por una relación de 5 años toxiquísima, horrible, nefasta. ¿Me explotó en la cara 2 años después? Sí. Pero igualmente podría haberme explotado en la cara pues por cosas que me pasaron cuando iba a preescolar. No tiene que haber un porqué exacto de me pasó esto antes de ayer. No, es que puede ser por algo que te haya pasado hace 20 años y que tú estabas guardándolo todo y con lo último que guardaste que te pasó la semana pasada, pues eso explotó. Siempre hay algo que te quiere enseñar. Y es que cuando te das cuenta es mucho más fácil luego como verlo a posteriori con el tiempo. Es como reconoces las cosas, los síntomas. Yo ataques de pánico, ya digo, o sea, pasé de padecerlos encadenados a que hayan pasado años que no me daba uno. O que si lo intentaba, no me daba. Lo podía cortar. No sé. Quiero decir que aprendes de ella y ella aprende de ti. No luches contra ella. Que la asumas y la dejes ser y tú puedas ser. Es decir, que la escuches, que tú aprendas, porque ella lleva toda la vida aprendiendo de ti y ya sabe lo que te va bien y lo que te va mal. Y cuando tú estás bien, estás tranquila, estás llevando las cosas como las tienes que llevar, no la vas a notar. Yo hubo un tiempo muy grande que no la notaba, pero cuando hay cosas que no van como tienen que ir o no las estás gestionando como las deberías de gestionar, te va a picar a la puerta y te dice, oye, cuando tú te sientas, piensas, te paras a ver un poco cómo funciona tu día a día, qué cosas te están pasando, etcétera, dices, jolín, pues igual sí que tengo que cambiar cosas. Y luego queda de tu mano que hagas esos cambios. Obviamente lo que digo, da igual que te mediques, estando así, haciendo eso, da igual que te mediques. Si tú no haces el trabajo de detrás, puedes estar tomándote todas las pastillas que tú quieras al día que no te va a funcionar nada. Yo pasé de tener una fobia horrible, que me pasase algo y, bueno, estirarse la pata, a yo planearlo. Me empezó a pasar, tenía un miedo horrible y luego, meses después, yo estaba planeando cómo lo iba a hacer, cuánto iba a tardar, dónde estaba mi madre, dónde estaba mi padre, cuánto tardaban en llegar a casa, cuánto tiempo iba a tardar yo en tal. Y por alguna razón, yo lo tenía todo dispuesto, solo tenía que hacerlo. O sea, todo dispuesto, esto como si estuviese ahora mismo aquí y estuviese todo dispuesto y lo tuviese todo encima de la mesa. Solo tenía que hacerlo.
siempre escuchaba esa parte de, esto de escuchar voces va a sonar súper mal, por decirlo de alguna manera, siempre tenía como el pensamiento de, ya está, no vas a sufrir más, lo dejamos aquí, ya está, total, nadie te va a echar de menos. Eh, esos pensamientos muy feos, pero cuando estaba ahí y ya solo me faltaba hacerlo, tenía confirmación de mi madre, confirmación de mi padre, etcétera, tal, escuchaba la parte de no lo hagas, no lo hagas. No decía más, pero era como no lo hagas y me frenaba. Y no era miedo, porque no tenía miedo ya. Era algo dentro de mí que me decía que no lo hiciese. Y me alegro de no haberlo hecho. No volví a tener esos pensamientos bueno, hasta hace ya, no sé decir cuánto, pero hace un tiempo que los tuve como muy recurrentes. Entonces fue cuando dije, tengo que volver a terapia. Y volví a terapia. Y yo sé que no, porque yo sé que no quiero que eso suceda, pero me preocupaba que tuviera esos pensamientos de una forma tan recurrente otra vez. Y me daba mucho miedo dejarme absorber otra vez por esa espiral de negatividad, de oscuridad, de... Uf, es una lucha constante, verdaderamente. Y nadie te valora esa lucha y el cansancio que supone esa lucha día a día. Eh, como la comparación que se hace siempre de te rompes un pie, te rompes un brazo, todo el mundo lo entiende, todo el mundo tal, pero cuando esto no funciona bien y está roto, que te provoca dolor interno e incluso externo, porque también te afecta físicamente, nadie lo entiende, nadie. Si yo me rompo una pierna, todo el mundo entiende que yo no abra una semana la tienda. Pero porque yo tenga una depresión de caballo y no tenga ganas de vivir, por decirlo de alguna manera, no digo que sea así, no lo va a entender nadie. No te preocupes. No sé, no quiero alargar mucho más el vídeo porque ya no sé ni cuánto va a durar esto. Espero que os hayáis tomado un café, que me hayáis dejado por ahí tipo podcast, porque entre la tenacilla y todo el discurso que os estoy dando te está teniendo que ser una chapa bárbara. A lo que voy es que hay épocas mejores, épocas peores, pero siempre hay algo por lo que merece la pena vivir, por lo que merece la pena seguir. Y a veces estás absorbido por esa oscuridad y no lo ves, porque es muy difícil ver algo bueno, algo positivo en todo tu entorno. Es muy difícil. Pero lo hay, de verdad que lo hay. Eh, pero te hablo de cosas tan simples como que te puedas levantar a las 7 de la mañana, a la hora que amanezca, y ver el amanecer, o ver un atardecer, o que un animal de la calle se acerque a ti y deje que le toques, el abrazo de una persona, no sé, hay muchísimas cosas por las que merece la pena vivir. Perdón porque me emociono mucho. Es que simplemente a mí me hubiese gustado ver un vídeo así en 2019. Porque no sabéis la cantidad de cosas a las que yo recurrí para intentar entender lo que me pasaba. Y no tenía nadie. No sabía qué hacer. No sabía. Y me hubiese gustado muchísimo tener a alguien, encontrar a alguien de repente que hablase de la ansiedad, pues como lo estoy haciendo yo ahora mismo. Y hoy día, gracias a Dios, cada vez se encuentran más personas que hablan así de ello. Pero hace 6 años no, aunque ya se empezaba a hablar, no era tan común. Pero me hubiese gustado mucho. Quizás hubiese entendido más cosas, quizás no hubiese llegado a tener esos pensamientos. Y bueno, gracias a Dios a mí no me pasó nada. Bueno, no llegué a que me pasase nada en ese aspecto, ¿no? Pero ¿cuánta gente hay que a la que sí, a la que sí le pasa algo? Eh, de verdad, nunca juzguéis a los demás, porque sí, porque no sabéis
por lo que pueden estar pasando. No tenéis ni idea, porque la vida en redes es pues como tú quieras, porque tú la haces, tú enseñas lo que quieres. Luego la vida real de cada uno es muy diferente. Y puedes estar viendo una persona que siempre esté de fiesta, que siempre esté feliz, que siempre no sé qué, y esté viviendo una vida miserable. O que tenga una depresión de caballo, que tenga ese tipo de pensamientos día sí día también. Y un día de la noche a la mañana te enteras de que le pasó algo y te asombras. Pero luego igualmente también está esa persona que a lo mejor lo exterioriza y dice, es que no me siento bien, tengo ansiedad, me está pasando esto por la ansiedad, no sé qué, y lo minimizas. Entonces, al final, las personas que nos pasa este tipo de cosas, porque esto ya lo tengo hablado con mucha gente, nos acabamos sintiendo como si estuviésemos fingiendo todo el rato, porque no podemos decir la realidad de lo que sentimos. Porque si lo decimos, somos vagos, eh, unos peliculeros, no queremos trabajar, etcétera. Y es como, no, no es que no quiera trabajar, es que quizás no quiero vivir. Eso sería lo que yo hubiese respondido en algún otro momento de mi vida. Ya repito, o sea, hoy día no pienso eso. No quiero eso. Pero en algún momento de mi vida lo quise. Y mucha gente ahora mismo posiblemente lo quiera. Y a mí me da mucha pena que esto pase, sinceramente. Que la gente se haga daño a sí misma no debería de ser justo. No sé, no sé qué más os puedo decir. Eh, no sé cuántas personas veréis esto, porque aparte de ser un tostón, pues bueno, no lo sé. Pero si hay alguna cosa que queréis preguntar o que te gustaría que hablase de mi experiencia, pues con algún tipo de episodio, con algún tipo de cosa respecto a esto, me lo podéis dejar en comentarios porque lo voy a tener todo en cuenta, obviamente. Yo he pasado por muchas cosas que me llevaron hasta aquí, ya no solo tener relaciones traumáticas, sino pues cosas cuando yo era pequeña, adolescente, hacen que todo se vaya forjando por dentro y un día pues todo reviente. Em, pero vamos, o sea, lo siento muchísimo por ponerme a llorar cada dos por tres, pero bueno, lo siento y no lo siento, esa es mi reacción. Soy una persona bastante sensible y me emociono mucho con ciertos temas y con ciertas cosas y ya está, es como yo lo exteriorizo, no pasa nada. Verdaderamente, que lo siento mucho si esto se alargó más de la cuenta, no era mi intención, yo tenía un guión aquí muy explícito, muy tal, para decir unas cuantas cosas, pero al final no sé en lo que terminará quedando esto porque veo los minutos que llevo ahí más los de antes, ni lo sé. Sí. En resumidas cuentas, que gracias por ver el vídeo. Posiblemente me queden 3 millones de cosas más que decir y habrá 3 millones de cosas más que me encantaría decir o que ahora mismo pues no me vinieron a la cabeza, aunque creo que ya dije bastante. Que os dejo mis redes sociales por aquí por si me queréis seguir. Comparto un poco de todo, sinceramente. Y nada, que si estás pasando por un momento difícil, por favor no dudes en pedir ayuda, porque aunque creas que estás solo, no lo estás. Hay mucha gente que te va a ayudar, hay mucha gente que va a compartir los mismos sentimientos eh, y gente a la que tú incluso puedes ayudar simplemente por decir cómo te sientes. Y que puede que lo veas difícil, he de decirte que lo es, pero que no es imposible el salir de esa oscuridad y que tengas paciencia, pero sobre todo siempre, siempre, siempre que te quieras a ti por encima de todo y que te escuches lo que necesitas, lo que tu cuerpo necesita, lo que tu mente necesita, que te escuches. Porque si lo haces de verdad que va a ser mucho más fácil el continuar, el intentarlo y vas a ver que al final
vas a encontrarle sentido a haberlo intentado. Así que nada, lo dicho, cualquier cosa me lo podéis dejar en comentarios y gracias por ver el vídeo y nos vemos pronto, supongo.